Estamos en época vacacional y la asistencia a nuestros cultos estos últimos domingos pues lo ponen en evidencia, ¿verdad? Las vacaciones las solemos relacionar de una forma inmediata con el descanso. Pensamos hacer muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas en el descanso, pero una de las primeras cosas que nos vienen a la mente es descansar. Cuando hablamos del descanso, normalmente pensamos en el descanso físico, pero el descanso físico no es el único descanso que necesitamos. Necesitamos también un descanso emocional, un descanso espiritual. De hecho, el cansancio del cual es más fácil recuperarse es del cansancio físico. Recuperarse del cansancio emocional y espiritual, por regla general, es algo más complejo, más difícil y conlleva también algo más de tiempo. El domingo pasado, en este primer mensaje de la serie sobre el descanso en Dios, reflexionábamos sobre la realidad de que vivimos en una sociedad que potencia la hiperactividad, donde el estar muy ocupado es algo valorado y muy apreciado, pero que vivir en medio de ese ambiente frenético de ocupación conlleva serios riesgos, tales como la fatiga física, el desgaste emocional y la sequedad espiritual. Vimos que el descanso no es un invento moderno, sino parte del diseño de Dios ya en la creación, incluso antes del pecado. Dios mismo reposó, descansó, no porque estuviera cansado, sino porque su obra estaba completada. La semana pasada también vimos que necesitamos descansar, pero no de cualquier manera. Necesitamos descansar según el diseño de Dios. Y vimos que el verdadero descanso debía ser un tiempo apartado para Dios y que consistía en una invitación a vivir confiadamente, confiando plenamente en que Él, en medio de nuestro descanso, nos sostiene y guarda nuestras vidas. Sin embargo, también vimos que ese descanso fue distorsionado por el pecado. El hombre, en lugar de descansar, de buscar el descanso en Dios, buscó vivir independientemente de Él, cargándose de esa manera de pesos que nunca ha podido llevar: la culpa, el afán, el legalismo, la autosuficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí es donde entra la buena nueva, la buena noticia del Evangelio. Aquel descanso diseñado en la creación por Dios, que el pecado quebrantó, quebró y rompió, ahora es ofrecido en Cristo Jesús. Hoy escucharemos al mismo Señor Jesús lanzar la siguiente invitación: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Acompañadme en esa lectura, un texto corto, bien conocido, como decía Joel, en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 11 y los versículos 28 al 30. Jesús dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús en este pasaje se ofrece Él mismo como el verdadero descanso. Él es la fuente de descanso, ofreciendo, por tanto, no solo un alivio temporal, sino un descanso profundo, eterno, para nuestra alma, para nuestro hombre y mujer interior. ¿Por qué? Porque Él cargó en la cruz todas las cargas que nosotros no podíamos llevar. En este pasaje encontramos una triple invitación. Una invitación a ir a Él, una invitación a optar por Él y una invitación a imitarle a Él.
Empecemos por esa invitación a ir a Él que aparece en el versículo 28. Y lo primero que destaca, o a mí me hace destacar a esta invitación, es que es una invitación que es universal. Esto es, que es realizada a todos y para todos. Una invitación que no excluye a nadie. Y además de no excluir a nadie, es una invitación sin demandas. Jesús no pone requisitos previos para venir a Él. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Jesús no dice venid a una religión, ya sea la católica, la evangélica o cualquier otra religión. El descanso no se encuentra en ninguna religión, solo se encuentra en una relación con una persona, en una relación personal con el Señor Jesús. Si lo primero que llama la atención de esta invitación de Jesús que es universal y sin demandas previas, la segunda característica que llama la atención es el carácter de las personas que son llamadas al descanso. Según el pasaje, el carácter de estas personas que son invitadas al descanso es aquellas que se saben y se consideran fatigadas y cargadas. Estas dos palabras, en el original griego, fatigados y cargados, describen a una persona muy, pero que muy cansada, muy fatigada, muy agotada, casi exhausta, tanto a nivel físico como emocional y también espiritual. Pero pone énfasis estas palabras en esa parte interna, en el alma, que afecta directamente a la realidad física, a nuestro cuerpo. Es por esta razón que estos versículos normalmente se le ha dado una aplicación evangelística, la cual indudablemente que tiene. Muchas veces se ha explicado este texto diciendo que Jesús está haciendo una invitación al no creyente a ir a Él, porque su fatiga interior es causa de no estar en relación con Jesús. Yo creo que esta aplicación evangelística es totalmente válida, pero como os estaba diciendo hace un momento, esta es una invitación que hace Jesús, es una invitación universal, por tanto lanzada tanto al creyente como al no creyente. Pero con todo, quisiera que por un momento me quisiera dirigir de una forma especial y concreta a aquellos de vosotros que podáis estar hoy con nosotros, pues que aún no tenéis una relación personal con Jesús. Y me gustaría pediros que considerarais en esta mañana la invitación que está lanzando el Señor Jesús. Porque esta fatiga que seguro sentís, no tanto en vuestro exterior, sino sobre todo en vuestro interior, viene causada, viene provocada por no tener a Dios en vuestro corazón. El descanso interno que anheláis y que buscáis, esa paz interior, solo se halla, se encuentra aceptando a Jesús, que es la fuente de descanso, aceptando a aquel que murió por nosotros en la cruz cargando todos nuestros pecados y todas nuestras cargas. Pero como digo, este texto tiene un carácter universal y además de tener un claro mensaje para aquellos que aún no han depositado su confianza en Dios, tiene una enseñanza muy importante para aquellos que creemos en el Hijo de Dios, que somos creyentes. De hecho, estas palabras Jesús las dirigió inicialmente y principalmente a los discípulos que estaban con él y a la gente que lo seguía. Creo que en la mente de Jesús, al pronunciar esta invitación, se encontraban tanto aquellos que estaban lejos de Dios como aquellos que se creen y que están cerca de Dios. Porque, seamos sinceros, los creyentes también nos cansamos, espiritualmente hablando. En ocasiones los creyentes tenemos la tendencia a pecar de espiritualoides, si me lo permitís, y decimos y pensamos que un buen creyente nunca se cansa espiritualmente, que siempre va a más,
que está en una constante progresión. Esto es lo que nos gustaría que fuera, pero esta no es la realidad. Lo cierto es que incluso el creyente que tiene una vida coherente delante de Dios también se cansa espiritualmente. Y Jesús lo sabe, y como lo sabe, es que lanza esta invitación, una invitación al descanso. Bien, hemos visto en qué consiste el carácter de los invitados. Veamos ahora en qué consiste el carácter de la invitación propia. Esta es la parte más relevante e importante del pasaje, pues el carácter de la invitación es: venid a mí. Jesús es la fuente de descanso. En Jesús es donde se halla el descanso. Solo a través de este encuentro personal con Jesús es que podemos descansar de forma auténtica, plena y verdadera. Es por ello que antes, aquellos que no nos visitáis hoy y que no os consideráis creyentes, os lanzaba esa invitación, ¿no?, a tener ese encuentro personal con Jesús. Pero los creyentes también necesitamos tener ese encuentro personal con Jesús, por más que ya hemos creído en Él. Es por ello que las vacaciones para los creyentes no pueden ser unas vacaciones de Jesús, sino unas vacaciones con Jesús. Las vacaciones para los creyentes no pueden ser unas vacaciones de Dios, no podemos hacer vacaciones de Dios, sino hacer vacaciones con Dios. Pero además es que en esta invitación encontramos la esencia bíblica del descanso. Quisiera que te fijaras en el hecho de que, según Jesús, el descanso se encuentra precisamente en una búsqueda activa. Esto es, en una acción premeditada de ir al encuentro con Él. El descanso bíblico no consiste en la inactividad, en no hacer nada, en dormir más, en descansar más, no, sino en una actividad intensa, intencionada de ir a su encuentro. La segunda invitación que nos hace Jesús es la de optar por Él. No solo ir a Él, sino optar por Él y por lo que Él ofrece. Lo que nos está ofreciendo en este pasaje Jesús es su yugo y su carga. Es por ello que podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que esta invitación que Jesús nos hace a optar por Él es una invitación a la sumisión. ¿Una invitación a la sumisión? Pues si eso es lo que es, no parece que sea una invitación atractiva. La palabra sumisión es una palabra que de entrada nos echa para atrás. La sumisión bien entendida, la sumisión sobre todo bien practicada, es una magnífica fuente de descanso para la realidad emocional y espiritual de nuestro ser interior. Para tener una correcta perspectiva de la sumisión, preguntémonos acerca de cuál es la naturaleza del yugo y de la carga que Jesús nos está invitando a acoger. El yugo, literalmente hablando, es un marco de madera que se colocaba sobre los muslos de un buey o también sobre los muslos o los hombros de una persona, con el fin de repartir de una forma equitativa, equilibrada el peso y hacer así más llevadero la carga que uno tenía que trasladar. Para los judíos, además de este sentido literal, al yugo le daban también un sentido simbólico. Para ellos el yugo era también la suma de obligaciones que una persona tenía que llevar, que llevaba sobre sí. Lo cierto es que todos y cada uno de nosotros tenemos una serie de responsabilidades, tanto familiares como laborales, incluso algunos de nosotros eclesiales, y todas estas obligaciones pueden llegar a convertirse en un momento dado
en una carga demasiado pesada para nosotros. Pero si además estas obligaciones, estas cargas, las intentamos llevar a cabo mediante los criterios de nuestra sociedad, del mundo que nos rodea, en vez de en los criterios del Señor Jesús, esa carga se hace aún más y más pesada. Esto es precisamente lo que les estaba pasando a los primeros oyentes, aquellos primeros judíos que escucharon esta invitación de Jesús a ir a Él. Estos judíos estaban llevando un yugo, unas cargas demasiado pesadas. El pueblo judío, como sabéis, debía vivir bajo la ley de Dios, descrita en el Antiguo Testamento. Pero la realidad es que los escribas y los fariseos habían añadido a la ley toda una serie de preceptos y de mandamientos que hacían prácticamente imposible la vida espiritual y que conllevaban una tremenda carga. El yugo y la carga que los judíos tenían que llevar en ese tiempo era demasiado para ellos, y Jesús, que lo conocía, es que lanza esta invitación. Y algo parecido, como digo, nos puede pasar a nosotros si intentamos llevar a cabo todas nuestras responsabilidades, obligaciones, según los parámetros y los criterios de esta sociedad, de este mundo que nos rodea. Llega un momento en que, si lo intentamos, la carga se hace totalmente imposible de llevar. La clave, pues, de la invitación que Jesús nos lanza a esta sumisión es darnos cuenta de que Él nos pide que tomemos su yugo. El yugo y la carga que Él nos invita a coger, dice que es ligera o que es fácil de llevar porque es la suya, no es la nuestra. He aquí el secreto. Tomando el yugo de Jesús es cuando no nos cansaremos. Tomando otros yugos es cuando llegaremos al agotamiento, a la fatiga. Lo que ocurre es que en demasiadas ocasiones no nos acabamos de creer esta verdad. Satanás, con su gran habilidad para la mentira, nos hace creer que siguiendo la corriente de este mundo y haciendo las cosas que el mundo hace, pues todo irá bien. Pero no es cierto. No es cierto que seguir la corriente de este mundo nos va a hacer más fácil nuestra carga y más ligera el yugo, sino todo lo contrario. Jesús nos invita a que optemos por Él, esto es, a que optemos por someternos a Él, a sus demandas, a su yugo. El mundo tiene un concepto muy malo del yugo de Dios, ¿no? De los preceptos de Dios, de los mandamientos de Dios. Tiene un concepto muy negativo. Piensa que son gravosos, que hacen la vida imposible y aburrida a la persona, que todos son una serie de nos, no hagas, no mires, no toques. Mirad, que el mundo piense esto tiene un pase, pero que un creyente tenga este concepto es peligroso. Que un creyente, el hecho de seguir el estilo de vida de Jesús, el yugo que Jesús predica en su evangelio, indica que a fin de cuentas está haciendo más caso a la mentira de Satanás que a la verdad del evangelio, de la verdad que Jesús proclama. Jesús dice de forma clara y sencilla que su yugo es fácil y que su carga es ligera. Y la cuestión es sencilla. O te lo crees o no te lo crees. O nos creemos la verdad de Jesús o aceptamos la mentira de Satanás. Aquí no hay medias tintas. Creo que en estas vacaciones tenemos una oportunidad magnífica para profundizar más en el ámbito de la sumisión a Dios. Porque la sumisión bien entendida, bien practicada, es la mejor fuente de descanso para esta nuestra realidad emocional y espiritual. Bien, Jesús no solo lanzó una invitación a ir a Él,
una invitación a optar por Él, sino una invitación a aprender de Él. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El mismo texto nos enseña cuáles son esas materias espirituales que hemos de aprender de Él, en esta, digamos, escuela del discipulado de Jesús. Y no son otras que la mansedumbre y la humildad. Esa humildad que reconoce nuestra dependencia de Dios. La palabra usada por Jesús para humildad en el texto original apunta a una disposición interior a no engrandecerse, a no vivir centrados en uno mismo, en el yo, sino a reconocer que nuestra total necesidad y total dependencia de Dios. La humildad no es autodespreciarse a uno mismo, sino es una verdad vivida. Es yo no soy Dios, le necesito a Él y necesito de sus normas para vivir de una forma plena y digna. Jesús mismo, siendo en forma de Dios, dijo que no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que no podía renunciar, a lo que no podía y tenía que aferrarse, sino todo lo contrario, dijo que se despojó en un acto total de humildad y tomó esa forma de siervo. Mirad, el orgullo es una de las fuentes de cansancio más grandes, porque el orgullo hace que todo dependa de nosotros y todo lo tenemos que hacer nosotros, y eso inevitablemente cansa. La humildad libera, porque nos lleva a confiar y descansar en Dios, que va a llevar nuestra carga. Bien, la primera materia de la escuela del discipulado es la humildad. La segunda es la mansedumbre, esa fuerza puesta bajo el control de Dios, del Espíritu Santo. La mansedumbre no es debilidad, sino la virtud de aquel que, teniendo el poder, lo somete a la voluntad de Dios. Es la fuerza controlada por el Espíritu de Dios. Y Jesús es el modelo verdadero de mansedumbre. Él no respondió con violencia a sus acusadores, teniendo Él todo el poder. Dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero, y aún así en su mansedumbre, en esa su mansedumbre es donde encontramos su verdadera grandeza. Jesús muestra que la verdadera victoria no es imponerse, sino entregar su vida en obediencia al Padre. La mansedumbre trae descanso porque evita que vivamos en un constante conflicto. El manso no necesita defenderse ni en su ego ni pelear por sus derechos, sino que confía en que Dios es su defensor. Jesús nos promete de un descanso, pero no de un descanso de huir de cargas, sino de optar por sus cargas, que no son otras que la mansedumbre y la humildad. El orgulloso y el iracundo viven constantemente en irritación, agotados, siempre compitiendo, siempre luchando. El humilde y el manso descansan, y descansan porque su corazón no pelea ni con Dios ni con los hombres. Ha entregado las riendas de su vida a Dios. Pero si una cosa deja claro nuestro pasaje, es que aprender de Cristo, aprender de estas dos virtudes no es algo opcional, es la esencia misma del descanso para nuestras almas. No lo vamos a encontrar en otro lugar
que aquí. Jesús no solo quiere quitarnos cargas, sino que nos enseña una nueva filosofía de vida, un nuevo estilo de vida. Si realmente queremos descansar, nos matricularemos, por así decirlo, en esa escuela de discipulado de Cristo, donde las asignaturas principales, las troncales, son la humildad y la mansedumbre. El humilde reconoce su pequeñez y depende de Dios, descansa en la gracia de Dios. El manso no responde con ira ni con orgullo, sino que descansa en la misma justicia de Dios. Quien aprende estas lecciones en Cristo vive en paz consigo mismo, en paz con Dios y en paz con los que le rodean. Creo que sería una decisión muy sabia, muy inteligente, muy acertada por nuestras partes, invertir tiempo y esfuerzo en este tiempo de vacaciones que aún tenemos, en este tiempo de verano, para aprender algo más acerca de la humildad y de la mansedumbre. Aquellos que somos creyentes, yo creo que estoy convencido de que tenemos como meta que ahora que vamos a iniciar un nuevo curso, yo digo, en vez de escolar, eclesial, tenemos como meta pues servir más y mejor al Señor. Yo estoy convencido de que cada uno de nosotros queremos servir al Señor y que lo queremos hacer mejor incluso de lo que lo hemos hecho en el curso anterior. Pero para servir más y mejor hay que aprender. Y el mejor modelo para aprender a servir no es otro que el Señor Jesús. El servicio del Señor Jesús se caracterizó por la sumisión. Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre que me envió. El servicio de Jesús se caracterizó por la humildad. Él fue el que se arrodilló y limpió los pies de sus discípulos, diciéndoles, pues ejemplo os he dado para que vayáis vosotros y hagáis lo mismo. El servicio de Jesús se caracterizó por la mansedumbre. Como oveja fue llevada al matadero y no abrió su boca. ¿Queremos servir más y mejor? Pues hemos de aprender de Jesús, aprender sumisión, humildad, mansedumbre. Y el mejor momento para hacerlo es en este tiempo que tenemos más tiempo libre, e invertir ese tiempo en aprender estas cosas tan necesarias para nuestra realidad cristiana, que además nos van a conducir al verdadero descanso. Jesús en esta mañana nos ha lanzado una triple invitación: a ir a Él, a optar por Él, a aprender de Él. La pregunta es, ¿la vamos a aceptar? Yo creo que se nos está haciendo una invitación, una oferta de aquellas que no se pueden rechazar, porque lo que se nos está ofreciendo es de una gran calidad. Yo creo que la palabra de Dios nos invita a que consideremos muy en serio que en este tiempo que aún nos queda de descanso, tengamos tiempos significativos de estar a solas con el Señor y aprender de Él qué es esto de la sumisión, qué es esto de la humildad, qué es esto de la mansedumbre. Y que si vamos a Él con esa actitud, Él ha prometido, Él se ha comprometido y Él no miente, Él no falla, de que nuestras almas, nuestro ser interior va a encontrar aquello que más busca y anhela, el descanso. La pregunta es, ¿vamos a aceptar esta triple invitación? Mi oración es que todos los que estamos aquí, incluyendo, como no, un servidor, aceptemos esta triple invitación y que como resultado pues obtengamos ese descanso físico que necesitamos, pero también ese descanso para nuestras emociones, ese descanso para nuestra realidad espiritual. El descanso que ofrece el Señor Jesús no es simplemente dormir más, desconectar. El descanso que ofrece Jesús es un descanso para el alma, un descanso universal, integral,
incondicional. Lo cierto es que si todavía no conoces a Cristo, igual te das cuenta de que vives cargado, que hay muchas cosas que te cargan, que te generan ansiedad, angustia. Y quizás has encontrado o intentado encontrar alivio en lo que este mundo ofrece. Incluso hasta has probado pues, buscar diferentes religiones, ¿verdad? Pero no, la cuestión no está en una religión, ni católica ni evangélica, sino la cuestión está en Jesús, en un encuentro personal con Jesús, en este Jesús que te dice, ven a mí. Y ruego de todo corazón que vayas al Señor Jesús. Pero la mayoría de los que estamos aquí nos reconocemos creyentes y hubo un día que le pedimos perdón a Dios y nos liberamos de nuestras cargas y nuestras fatigas, pero quizá a lo largo de la vida cristiana nos hemos ido llenando esa mochila, ¿no? Y Él viene hoy y te dice, ven a mí, descansa en mí, descarga en mí. El descanso que ofrece Jesús no es un descanso basado en la pasividad, sino en un activismo, en un ir de forma activa, comprometida, intencionada a buscarle a Él, a relacionarme con Él y a descansar de su gracia y de su poder. Por tanto, el reto que la palabra de Dios nos invita hoy es a que soltemos nuestras cargas, a que reorganicemos nuestra vida para aprender a vivir como Él quiere y que encontremos ese verdadero descanso en Jesús. En Génesis, Dios reposó cuando terminó con la creación, cuando su obra estaba completa. En la cruz, Jesús dijo, consumado es, y Cristo reposó cuando la redención estuvo completa. Hoy, ahora, por la fe, tú y yo podemos entrar en ese descanso que nos ofrece el Señor Jesús si aceptamos esa invitación. Venid a mí, los que estáis cargados y cargados, que yo os haré descansar. Que así sea, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Oramos.